En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues estamos de nuevo con todos ustedes. Muy buenas tardes. Estamos en Cita con la historia, cita con don Pío Moa y cita con todos ustedes. Hoy tiene un tema, como todos los que tratamos, apasionante. Vamos a seguir en esa línea. Vamos a ver el tema, la cuestión, la derrota del aislamiento. Ya la semana pasada don Pío Moa nos esbozó por dónde iba esto de la derrota del aislamiento, don Pío. Eso va a ser ahora, pero antes sí que me gustaría, hoy que está terminando la Feria del Libro, lo hemos comentado antes en el programa Entre Viajes y Fogones, ¿cómo se ha dado esta Feria del Libro? Bueno, por lo que respecta a mis libros, bastante bien, bastante bien. He estado firmando 3 días y sin parar. Bueno, en algún momento parando, pero vamos, quiero decir que no hay queja, pero por otra parte hay que reconocer que las cifras de ventas son muy inferiores, por ejemplo, a las de otros libros, en particular los mitos de la Guerra Civil. Es que estamos en otro momento y ha habido, entre tanto, una serie de cambios, sobre todo a través de Internet, también la piratería y este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, ahora ya no podemos hablar de las cifras que se hablaban antiguamente. Ahora es muy complicado porque no se sabe realmente quién lee el libro ni cómo lo ha conseguido. No, en gran medida sí, en gran medida eso es lo que pasa. De todas maneras, yo insisto en que hay una campaña enorme desde hace muchos años de falsificación de la historia y que libros como estos son necesarios. Si queremos sanear la memoria, si queremos sanear la historia, ¿no? Que es una condición básica para tener una política actual un poco coherente. Y sana. Y sana, sí. En fin, en ese sentido no hay queja dentro de lo que es la situación, pero es necesario un empujón. Es necesario un empujón porque si no, esto es como una gota de agua en el océano. Por desgracia, la mentira tiene de su parte unos recursos enormes. Yo iba a comentar que muy agradecidos también a Sierra Norte Digital, que a través de Plaza Mayor Radio también están emitiendo este programa en cadenas como en San Sebastián, en Vascongadas, en Sevilla. También damos la bienvenida a nuestros oyentes en Barcelona. La Inter ya se puede escuchar en Barcelona, con lo cual pues empiezan a ser legión y bueno, es una gota, pero que empecemos a hay que insistirles, claro, es muy importante extenderla, pues y eso depende de los oyentes. Damos la bienvenida a todos nuestros nuevos oyentes y sobre todo, y muy importante, este programa está concebido pues para, permítame la expresión, contrarrestar esa ley infame desde mi punto de vista, que es la ley de la memoria histórica. Desde cualquier punto de vista, vamos, que no sea el del puro embuste, ¿no? Es un engaño. Es una ley chequista, realmente. Sí. Chequista porque exalta a los chequistas como si fueran víctimas. Y tergiversa la historia, ¿no? Completamente. Bueno, pues, de ahí la importancia de este programa, para poner cosas en su sitio. Sí. Bueno, como entenderán nuestros oyentes, la mayor parte de las sesiones que dedicamos a estos temas que entran en el franquismo, que no son todos los que tratamos, claro, pues se basan en los mitos del franquismo. En el libro que usted acaba de publicar, Los mitos del franquismo. Y como vimos en la sesión anterior, las relaciones entre los aliados y el franquismo pasaron por 2 etapas. Una primera de complacencias con el régimen y de promesas de no inmiscuirse en los asuntos internos de España, y otra de provocaciones, amenazas y amagos de agresión. El 18 de octubre del 44, por ejemplo, cuando ya era segura la derrota alemana, Franco escribió a Churchill exponiéndole la desastrosa situación en que iba a quedar Europa, exponiéndole también la imposibilidad de que su alianza con la Rusia comunista continuase, o sea, la alianza de Inglaterra, y la necesidad de contar con España para la reconstrucción del continente. La carta causó verdadero furor en los gobiernos inglés y useño, furor de furia, de rabia, de fastidio, sí. Churchill respondió en tono hiriente que no existe la menor posibilidad de que España sea invitada a formar parte de la futura organización mundial. Ya estaba previsto el aislamiento.
y rechazó además toda posibilidad de crear un bloque de poder basado en la hostilidad a nuestros aliados rusos. La política del gobierno de Su Majestad considera la colaboración permanente anglo-rusa como imprescindible para sus propios intereses y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa en su conjunto. Nada menos. Claro, es difícil saber si Churchill creía de verdad sus propias palabras. Además, usted ha comentado en alguna ocasión que esta política de aislacionamiento hacia España es una política criminal, ¿no? Que pretendía que España se muriera de hambre. Lo veremos con detalles, sí, no, porque era así, ¿no? Bueno, desde luego no sabemos si Churchill se creía estas palabras, pero desde luego Franco tuvo que reírse, a pesar de su decepción, claro, porque le contrariaba, pero por otra parte era tan absurdo lo que decía el gobierno inglés al respecto de los rusos y tal, que en cualquier caso no se impresionó. O sea, tras su última entrevista con Franco a finales de 1944, el embajador inglés Howard, que le había presionado al máximo, a Franco escribió: no dio muestras de estar preocupado por el futuro. Franco. Como tenía mucho la sangre fría, ¿no? Sí, completamente. Y según las propagandas de USA, de Inglaterra, Francia y muchos otros países, el franquismo era un régimen fascista tremendamente opresor, impuesto brutalmente a sangre y fuego, y casi todos los españoles deseaban librarse de él. Por ello, habría bastado con las presiones y amenazas de los tres grandes, de Stalin, Roosevelt y Churchill, los tres grandes que habían vencido a Alemania, para que la población española se levantase y el régimen cayese. Sin embargo, pasaba el tiempo y nada de ello sucedía. A pesar de que la esperanza de los españoles por tener en las fronteras mismas a ejércitos inconmensurablemente poderosos, vencedores de Italia, Alemania y Japón, pues debía de haberlos alentado a la sublevación. Sí. No, pero no pasaba. El embajador useño en Madrid, que se llamaba Carlton Hayes, en aquel momento, luego hubo otro, pues este conocía bien la situación y escribió con sarcasmo. Dice: mucha gente en Estados Unidos e Inglaterra pensaba que si se retirase el apoyo diplomático y económico a Franco por las Naciones Unidas, su gobierno se derrumbaría por la acción espontánea de las masas del pueblo español a las que ha explotado y torturado durante una década. Ella explicaba. Dice: claro que millones de españoles no se sentían explotados y torturados, sino agradecidos por la paz de aquellos años. En USA ya habían esperado ya lo dice Hayes, ya habían esperado un espontáneo derrumbe del franquismo después de la Operación Torch. Recordemos la invasión aliada del Magreb, cuando Roosevelt escribió a Franco una carta muy edulcorada, ¿no? Sí, además, ahí ya sí que ponía fin a la caída de Alemania, sobre todo en la zona del Mediterráneo, ¿no? Sí, España... sí, en principio era en África del Norte, que Alemania estaba ausente allí en realidad, pero venía a amenazar ya a Italia directamente y todo el Mediterráneo, ¿no? Y luego pensaron lo mismo, que el franquismo se derrumbaba después de la invasión aliada del Magreb, luego al caer Mussolini y después con el desembarco en Normandía. Sin embargo, aquellos sucesos, explica Hayes, sirvieron para fortalecer a Franco. Después de todo, dice él, su régimen representaba a aquella parte del pueblo español que ganó la guerra y sería inédito en la historia del mundo que los vencedores, en una lucha así, dijeran a los vencidos: lo sentimos, no debimos haber ganado. Hemos ocasionado un desorden considerable. Queremos devolveros el poder y dar la bienvenida a vuestros jefes, dejándoles que hagan lo que quieran con nosotros. Dice: imaginemos al general Grant diciendo algo parecido a los jefes de la Confederación del Sur en plena reconstrucción después de nuestra guerra civil. Dice, es que es ridículo. Bueno, como Stalin era realista, impulsó desde 1944 el maquis en España, pensando que las condiciones para que se desarrollase eran excelentes, como así parecía. Ya lo hemos hablado. Cuando el tema del maquis. Sí. Pero fue un rotundo fracaso, porque tuvo éxitos muy... Sí, fue un rotundo. Pero resultó que, el pueblo español le hizo mayoritariamente el vacío. Por lo tanto, no arraigó y en 4 años el maquis quedó derrotado, a pesar de que España estaba hostigada por todas partes, ¿no? Tampoco prosperaron las maniobras de los ingleses y los useños con Don Juan, que aspiraba al trono, echando a Franco. Y el pueblo, la verdad es que no se sublevaba y el régimen parecía desafiar tranquilamente las provocaciones y amenazas exteriores, haciendo solo concesiones menores. Tuvo que hacer algunas concesiones porque eran presiones tremendas, ¿no?
Y en abril de 1945 comenzó la Conferencia Fundamental de la ONU, que debía asegurar en adelante la paz del mundo. Esto fue en abril del 45, justo acabada la guerra, vamos. Sí, cuando estaba ya terminando, vamos. Sí. Dice, la conferencia duró 2 meses y, según los algo mesiánicos enunciados de los 3 grandes, pues ya aseguraría la paz perpetua, ¿no?, en adelante, ¿no? Y eso que los 3 grandes pues tenían un historial bélico no muy alentador y pronto iban a verse envueltos en una guerra fría entre ellos. La carta programática fue aprobada a finales de junio en medio de una ovación de delegados, periodistas y espectadores puestos en pie, y afirmaba la decisión de librar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. La libertad. En fin, era una cosa muy bonita. Dice, pero ya de entrada había un privilegio del veto reservado a los 3 grandes y luego ampliado a Francia y a China, que esta última estaba dividida y a punto de reiniciar una terrible guerra civil, por cierto, en aquel momento. Que lo deja en el 49, si no me equivoco, sí. ¿no? Y por otra parte, la igualdad y la democracia ya en las mismas Naciones Unidas, el veto aquel lo podaba, lo limitaba, ¿no? Y participaron en la conferencia pues unos 50 gobiernos, previa exigencia de haber declarado la guerra a Alemania. Y muchos de aquellos países eran tan democráticos como la Unión Soviética y los sometidos a ella, o dictaduras como varias de Latinoamérica, musulmanas o africanas. Cuando hablo de dictadura digo Latinoamérica, cuando hablo de cosas más positivas hablo de Hispanoamérica. De Hispanoamérica, sí señor. está pensado. Bueno, y ya en cuanto a Alemania fue vencida, pues las críticas y amenazas al franquismo arreciaron, ¿no? Fue una cosa tremenda. Los políticos españoles exiliados, que estaban convencidos del inminente fin de lo que llamaban el siniestro pelele de Hitler, pues maniobraban intensamente en torno a la conferencia de San Francisco, que es donde se celebró la formación de la ONU. Y el socialista Prieto pues quería que la ONU condenase oficialmente a Franco, que lo aislase diplomáticamente y reconociese al gobierno republicano exiliado, republicano entre comillas, ¿no? Okay. El plan era difícil porque los republicanos, como se llamaban y les llaman de manera inadecuada, ya que habían sido los que destruyeron la República. La legalidad republicana la rompen ellos. Claro. Y después ya disputaban entre ellos, entre los republicanos mismos, publicaban las legitimidades y las esperadas ayudas de los vencedores. Dice, y aún así, el 19 de junio alcanzaron un éxito a través del gobierno de México, que era una dictadura de hecho y famosa por su corrupción, por otra parte, ¿no? Así que el delegado mexicano pues propuso negar la admisión en la ONU a países que hubieran recibido ayuda de países que han luchado contra las Naciones Unidas. Esos países se limitaban a España, que había recibido ayuda de Alemania y de Italia, ¿no? Y la moción fue apoyada por todos. Es decir, por todos. Por todos. Esos países, bueno, ya digo, y por entonces además empezaron las agresiones. Por ejemplo, en Chambéry, en Francia, las turbas asaltaron un tren que repatriaba a trabajadores españoles desde Alemania y asesinaron a 14 obreros. Y en julio, De Gaulle, que el máximo dirigente por el momento de la Francia liberada, pues calificaba al régimen español de un anacronismo que nosotros, junto con los rusos, nos encargaremos de que dure pocos meses. Aunque luego mostraría temor a provocar una guerra civil que se contagiase a la destrozada Francia. Esta es la realidad. La realidad. El 17 de julio, pues estamos hablando del 45, perdón. Volvieron a reunirse los 3 grandes, esta vez en Potsdam, al lado de Berlín. Ya estaba vencida Alemania, claro. La víspera, USA había detonado con éxito una bomba atómica en el desierto de Nuevo México, en fin. Y tomaron una serie de acuerdos que concretaron otros de la conferencia anterior, que había sido en Yalta, en Crimea. Y, bueno, decretaron un castigo aplastante sobre Alemania, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues, venían ataques a España. A España. Ataques, o sea,
esa impresión que se creaba en todas partes de que el régimen no iba a durar nada. Eso era lo que se vendía, ¿no? Tanto por parte de franceses como el resto de los aliados. Sí, estaban convencidos, ¿no? Y aquí dentro muchísima gente también, ¿no? De que el régimen estaba a punto de caer. El régimen estaba a punto de caer, ¿no? Y, en fin, en aquel momento el mundo entero parecía resuelto a aplastar a la España franquista. Stalin dijo en la conferencia de Potsdam: consideramos que el régimen de Franco fue impuesto para Alemania e Italia y que entraña un grave peligro para las Naciones Unidas amantes de la libertad, dice. Opinamos que será bueno crear condiciones tales que el pueblo español pueda establecer el régimen que desee. Dice, ya hablamos de por qué, a pesar de todo, los anglosajones temían suscitar una nueva guerra en España en momentos en que Europa estaba en ruinas y lo vimos el otro día, ¿no? Y podían surgir movimientos revolucionarios. Por consiguiente, la estrategia a seguir sería la del aislamiento político y comercial, ya que el pueblo español no acababa de rebelarse contra Franco, se le obligaría a rebelarse, provocando una gran hambruna. El designio era ilegal porque España no había participado en la Guerra Mundial, y era criminal porque pretendía reducir a los españoles a un hambre masiva. Ya vimos también cómo esto fue evitado porque la diplomacia franquista consiguió la importación de cereales y de carne en Argentina. Sin embargo, el hambre, que ya había descendido desde varios años antes al nivel del hambre de la República, repuntó con mucha fuerza en 1946, aunque quedó rápidamente paliado. O sea que no se consiguió, no afectó. Sí, pero vamos, lo que se pretendía era grave la situación, ¿no? Sí, era muy grave. Y en fin, el régimen, pues muy lejos de debilitarse internamente en 1947, pues se fortaleció. Franco decidió institucionalizar la sucesión, declarando a España reino, aunque el monarca no le sustituiría, como querían los juanistas, sino que le sucedería. La magistratura del caudillo sería en principio vitalicia. Es decir, él no pensaba en una reedición o continuación de la monarquía fracasada de Alfonso XIII, sino en otra fórmula que esperaba que fuese más sólida y más asentada en los resultados de la guerra civil. Sí, además con un paréntesis que iba a ser él, ¿no? Y tampoco pensaba permitir que un rey, que por querer serlo de todos los españoles, como decía la retórica de don Juan, pues trataba de congraciarse con las izquierdas, y no pensaba permitir que ese rey le despidiese como a un criado cuyos servicios han dejado de ser útiles una vez vencida la revolución, y con ello dejándole a los pies de los caballos, con peligro incluso de muerte, como le había pasado a Mussolini. Pues en fin, no otra cosa cabía esperar a medio plazo de los proyectos juanistas. Ya hablaremos, debemos dedicar otra sesión a todas todas estas historias de los juanistas, ¿no? En aquellos años, los años 40. Esas conspiraciones, ¿no? Son muy permanentemente. Permanentemente, ¿no? Además peligrosamente, porque había generales, gente, en fin, muy influyente entre ellos. Pero es curioso que se fue a vivir don Juan a Lisboa. A Cascais, vamos, a Estoril. Sí, a un lado. A la España de Salazar. A Portugal. Perdón, a la Portugal de Salazar. Sí. Es decir, que no era... Bueno, don Juan había incluso también coqueteado con Hitler, pero bueno, eso ya lo veremos. Lo veremos en otro programa, sí. Entonces, el caso es que por entonces don Juan y su círculo, que estaba convencido aún de que la ONU precipitaría la caída rápida del franquismo, pues reaccionaron indignados ante la decisión de Franco de convertir, de su sucesión, de convertir a España en un reino, etcétera, ¿no? Así que hicieron un manifiesto que rompía por tercera vez con Franco y le exigía prácticamente una rendición incondicional, cosa que no tenía pies ni cabeza, ¿no? De esto hablaremos en otra ocasión. En los discursos de entonces, Franco reconoció que nuestras vidas son pobres, nuestras exportaciones han bajado enormemente y hemos de buscar nuevos veneros. No obstante, advirtió que de ningún modo volvería a la situación anterior y que las dificultades se afrontarían con una política basada en 3 puntos: moral católica frente al comunismo, interés de la patria y bien social. Denunció el triste estado de Europa y el drama de los miles de huidos de los países comunistas que eran acogidos muy fríamente en el oeste. En el oeste, sí, cierto, ¿no? Sí. Era la situación. No, es decir, en aquellos años el comunismo tenía un prestigio enorme, y la Unión Soviética también, claro. Las circunstancias en Europa occidental
en Francia, en Italia, no digamos ya en Alemania, pues eran peores que en España, desde luego. Mientras que Inglaterra, que estaba casi en quiebra y con racionamiento, pues se empeñaba en el papel de gran potencia y mantenía unas fuerzas armadas excesivas. El estancamiento económico favorecía... Es necesario ver estas circunstancias para entender lo que pasaba aquí también. Pues como había un estancamiento económico, esto favorecía la agitación comunista, por lo cual USA concedió los créditos del Plan Marshall. España los pidió porque los necesitaba con urgencia, pero ni siquiera recibió respuesta. El embajador extraoficial en Washington, que era Lequerica, había creado un lobby, es decir, un grupo de presión pro-español, que iba a contribuir en los años siguientes a suavizar el ambiente antifranquista y que tendría buenos efectos, como ya veremos, ¿no? Y por su parte estaba también el líder socialista Prieto, que estaba en plan muy anticomunista. Ya lo estaba al final de la guerra civil, ¿no? Pero más todavía porque era ya la onda de la Guerra Fría, ¿no? Así que Prieto fue a Francia en julio del 47 a un congreso del PSOE. Proponía colaborar con Don Juan, aparcando para más tarde un referéndum sobre monarquía o república, y se dedicó también a jugar la carta inglesa. Se entrevistó con Ernest Bevin, secretario de Exteriores, y según un informe policial español, Prieto había sugerido al inglés un bloqueo económico total de España para derribar a un Franco necesitado urgentemente de 200 o 250 millones de dólares con el que evitar la hambruna. Bevin, que claro, conocía mejor la situación, le indicó que ni Argentina ni Portugal lo aceptarían, ese bloqueo. De hecho, lo estaban rompiendo. Lo romperían, claro. Y Madrid protestó por aquellas injerencias. Londres estaba vacilante porque encontraba al franquismo muy asentado y temía provocar algún desastre. Además, no quería prescindir del comercio español en tiempos tan duros para los ingleses. Claro, tampoco eran tiempos fáciles. Claro, para todo el mundo, ¿no? Pues, lo pido, estoy porque cortemos aquí, nos vamos a la primera pausa publicitaria, tomamos aire y continuamos aquí en Cita con la Historia, hablando de la derrota por parte de España del aislamiento. Pues estamos de vuelta, estamos en Cita con la Historia, don Pío. Nos habíamos quedado en cómo Inglaterra, incluso Gran Bretaña, tenía dudas, ¿no?, a esa política que... Pero por otra parte se estaban inmiscuyendo constantemente en los asuntos internos, ¿no? O sea, un ideólogo laborista que se llamaba Harold Lasky proclamó una vez más, pues no creemos que la democracia y el totalitarismo puedan vivir juntos. Se refería al régimen español, no al soviético. Claro. Es espectacular. Sí. En fin, que por el momento, a partir del 76, en el 76 fue cuando se decretó el aislamiento, a finales del 76, cuando se decretó en la ONU el aislamiento de España, ¿no? Pero a falta de resoluciones más firmes por estas situaciones que decíamos, las tres potencias se dedicaron a apoyar a los antifranquistas españoles para derrocar al régimen. Los jefes exiliados, los monárquicos de Don Juan y los comunistas del Maquis se aprestaban a cumplir la tarea. Y así el franquismo sufría una triple cacería auspiciada por la ONU. Londres y Washington optaron por los monárquicos, relegando a los republicanos, entre comillas, poco fiables por sus confusas ideologías y también por sus querellas, porque demostraron además no tener apoyo en España. Por otra parte, los embajadores inglés y useño, que no era uno era el inglés se llamaba Mallet y el useño Armour, apremiaban a Franco, inmiscuyéndose en los asuntos españoles, a que eliminase la falange y adoptase políticas acordes con sus exigencias. El ministro inglés Bevin había advertido al embajador español en Londres, que se llamaba Domingo de las Bárcenas, que lamentaba la permanencia del régimen español y que la paciencia británica se está agotando. Y Gil Robles anotaba el 3 de octubre, el embajador interino de Rusia en las Naciones Unidas, que se llamaba Novikov, dijo: el general Franco será procesado como criminal de guerra. En fin, y todavía las provocaciones siguieron, ¿no? El gobierno polaco, que manejado por Moscú, reveló, entre comillas, la presencia de numerosos exagentes de la Gestapo en la policía española. Y pese a que
como reconocía Churchill, los máximos beneficiarios de la neutralidad española habían sido los aliados, ahora se denunciaba constantemente como un cargo sin atenuantes la colaboración del régimen con Alemania. En fin. Sí, todo valía para intentar crear un Sí. clima propicio a Sí. justificar el aislamiento, ¿no? Sí, es decir, El aislamiento. El aislamiento. Es decir, se condenaba al régimen a no existir en el nuevo orden mundial y se incitaba al pueblo pues a derrocar al franquismo si quería participar en la vida del mundo. Y en Francia, De Gaulle dimitió a principios del 46 y entonces la izquierda pues exigía acciones contundentes. Muy comunistizada, tenía una gran influencia comunista, ¿no? El Partido Comunista Francés. Hubo cosas como esta que voy a contar, ¿no? Un ruidoso alboroto feminista clamaba por el caso de las 3 mujeres condenadas a muerte. Se trataba de colaboradores del maquis y comunistas. Solo una había sido condenada a muerte y conmutada, otra a 20 años, que distaría mucho de cumplir, como ocurría siempre, y la tercera a 2 años. Pero el escándalo era que estaban condenadas a muerte las por 3. Las 3. Y el escándalo, pues hubo un escándalo todavía mayor cuando en febrero del 46 fue fusilado en Madrid Cristino García, que era un héroe, era del maquis, y era también un héroe de la resistencia francesa, y su grupo en España había asesinado a un policía, a un guardia civil y a varios comunistas disidentes, porque entre ellos se purgaban también. Este señor asesinó a varios comunistas, a un policía y a un guardia civil y Bueno. fue fusilado. Bueno, pues la ejecución de Cristino fue vista como un desafío a la ONU y el día 26 París rompió las relaciones económicas, cerró la frontera y propuso a Londres y Washington seguir su ejemplo. Es decir, el régimen se mantenía muy firme. Franco estaba convencido de que ellos necesitaban a España más que España a ellos. Sí que era cuestión de tiempo de que iban a pedir a... Exactamente. Sí. Ya. Y si Londres y Washington no siguieron a París, pues se debió una vez más a sus temores de que ya hemos hablado, ¿no? De suscitar una guerra civil que se extendiera, de que quienes la aprovecharan fueron los comunistas, etcétera, porque ya entonces estaba empezando la Guerra Fría claramente. Claro, Franco estaba, yo creo, en la expectativa, como así fue luego, ¿no? Sí. Y poco después Francia, aún así, Francia, o sea, los gobiernos francés, useño e inglés, declararon que los dirigentes españoles patriotas... Bueno, tengo que aclarar una cosa, porque algunos me dicen, ¿cómo habla usted de Inglaterra y no del Reino Unido, de Gran Bretaña o cosas así? Efectivamente, oficialmente se trata del Reino Unido, pero el componente nacional hegemónico es el inglés, totalmente. Sí, totalmente. Además no es un caso ni remotamente parecido al de España en relación con Cataluña o Vascongadas, etcétera, ¿no? Escocia, Gales, Irlanda, en su tiempo, pues fueron sometidos a sangre y fuego, se les fue impuesto y en fin, la lengua que hablan prácticamente todos es el inglés, su cultura es inglesa. Pero por imposición. Por eso no es erróneo hablar de Inglaterra, ¿no? Aunque se puede hablar también de Reino Unido. De Reino Unido. O de United Kingdom, como dicen los pero listos, ¿no? Los que llevan el predicamento es Inglaterra. Y eso es, totalmente. No hay que engañarse. Es lo que da el carácter nacional al grupo, de una manera casi total, ¿no? En fin, pues como decía, los gobiernos de estos países declararon que los dirigentes españoles patriotas y de espíritu liberal encontrarán pronto los medios de conseguir una pacífica retirada de Franco y la disolución de la Falange. Pero tales liberales patriotas parece que no existían o que no tenían apoyo ninguno en la población. Y la declaración repetía, después de decir esto, dice, no tenemos intención de intervenir en los asuntos internos de España. Llevaban más de un año haciéndolo. Llevaban haciéndolo muchísimo tiempo, ¿no? Pero es este tipo de... Contrasentidos, continuamente. Sí. Bueno, precisamente, casi por esta época ya fue cuando Churchill denunció que del Báltico al Adriático había caído sobre España un telón de acero. Ese fue el comienzo casi oficial, vamos a decir, de la Guerra Fría. Pero poco después, estamos hablando del 46, en abril, el gobierno polaco volvió a la carga, asegurando que España amenazaba la paz mundial, porque los nazis allí refugiados estaban fabricando armas nucleares. Incluso detallaban los lugares en que se estaban fabricando, ¿no?
Bueno, la ONU creó una comisión para investigar, entre comillas, el disparate, ¿no? No encontró nada, pero reiteró que el régimen fascista formado con apoyo del Eje perseguía a sus contrarios políticos, que eran el maquis, y los perseguía, claro. Que encubría a criminales de guerra, etcétera, y llamaba a romper las relaciones. Estas calumnias sonaban a prólogo de una invasión, claro está, y probablemente se habría intentado si hubiera persistido la alianza soviético-democrática, y no hubiera peligro revolucionario en Europa. Esto suena a lo que pasó con Irak, por ejemplo, ¿no? En las armas de destrucción masiva, casi, ¿no? Sí, bueno, no me gusta hacer la comparación. No, son cosas muy distintas, pero sí. Pero digo ese caldo de cultivo de señalar a un malo y... Sí. Y, en fin, Francia siguió insistiendo en las sanciones económicas y yo qué sé, siguieron, o sea, durante todo el año arreciaron las amenazas, ¿no? Quizás fueron los años más difíciles del franquismo para que se consolidara Sí, pero curiosamente fueron los que demostraron que estaba muy consolidado. Porque no pudieron nada en contra, ¿no? A pesar de todo ello, ¿no? El 12 de diciembre del 46 fue cuando la ONU llamó a retirar a los embajadores de Madrid y a estudiar nuevas medidas si los franquistas persistían en su inconcebible desafío. O sea, en que no se metieran en los asuntos españoles, en definitiva, ¿no? Y en definitiva, pues como el pueblo y los demócratas españoles no se decidían a echar a Franco, pues los obligarían por medio del hambre, que es como de lo que ya hemos hablado y que es lo que pretendió se intentó, ¿no? El aislamiento. Claro, Franco respondió en un discurso de la época. Bueno, primero hubo, como se sabe, unas grandes manifestaciones en contra de la resolución de la ONU, con frase aquella como si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos. Uno son las iniciales en inglés de ONU, ¿no? Sí. Sí. Ellos tienen uno, o ONU, nosotros tenemos dos. Pero es verdad que esas manifestaciones sí que fueron impresionantes o algo debió marcar a los países como diciendo, oye, aquí hay apoyo popular. Efectivamente, lo que decía Hayes, en definitiva, esa idea de que todo el mundo quería acabar con el franquismo no se veía por ningún lado. No se veía por ningún lado, ¿no? Y esas manifestaciones populares, a pesar de que algunas veces se han ridiculizado, pues... Franco hizo por entonces un discurso, bueno, ya lo había hecho un poco antes, que hablando de que Europa era un continente atormentado, mientras que España vivía en orden, paz y alegría. Bueno, no siempre había alegría, pero en general la gente estaba contenta. Eso lo dice Julián Marías. Estaba muy contenta, ¿no? Se había librado de la guerra mundial. Solo por eso ya las cosas estaban mejorando rápidamente. Y no había un espíritu de volver a una guerra, ni civil ni ningún tipo. No. Y en fin... Subrayó que nuestro anticomunismo no ha sido un capricho, sino una necesidad, y achacó la crisis del liberalismo al divorcio entre lo social y lo nacional. La guerra, que había alterado todo, pues obligaría a las democracias a imitar la revolución social que realizaba el movimiento en España, acorde con la tradición hispana, que él definió como católica. Ya hemos visto que esto a la larga fue un suicidio. Sí, fue porque el Concilio Vaticano II. Exactamente. Y denunció, en fin, la confusión y pasiones políticas desatadas que causaban una hostilidad furiosa contra la pacífica España, porque efectivamente España era un país pacífico entonces, ¿no? Lo estaban acusando constantemente de poner en peligro la paz de Europa, con el fin de justificar una invasión, que luego nunca se atrevieron a hacerla, pero que en principio era una posibilidad. Estaban buscando esa justificación, ¿no? Sí, exactamente. Y... definió un poco lo que iba a ser el régimen, basado en las Cortes, el Consejo del Estado, como las dos ruedas fundamentales, decía él, para el ejercicio del poder, y que seguía institucionalizándose se había aprobado recientemente el Fuero de los Españoles, la Ley de Administración Local, etcétera. Y después, como dijimos ya al año siguiente, pues se procedió a... Pero claro, leyes muy importantes porque empezó a dotar a España de unas normas, de un poder legislativo un Estado de Derecho se estaba consolidando. Eso realmente. Esa es la palabra. Estado de Derecho hay que entender lo que es. Un Estado de Derecho es un Estado en que la ley es observada
y la ley está por encima de los caprichos o las decisiones de cualquier déspota. Entonces puede ser un Estado de Derecho no democrático, igual que hay Estados democráticos que son muy poco de derecho, porque no hay garantías jurídicas en ellos verdaderamente sólidas, y eso en España está ocurriendo en parte. Es que caemos en la perversión del lenguaje y hay personas que entienden que el franquismo no era un Estado de Derecho. Sí, es compatible ser un Estado de Derecho y ser un... Sí, efectivamente. La Unión Soviética, por ejemplo, nunca fue un Estado de Derecho, porque allí no había un criterio legal objetivo. Ni había... Todo era lo que se interpretaba el gobierno como defensa de los intereses del proletariado. Entonces, y con eso valía para encarcelarte. Valía para cualquier cosa. No, aquí había unas leyes que en general se cumplían. Bien, entonces, como decía, el franquismo, pues ya en el 47 seguían las amenazas, claro, y los polacos, de nuevo sirviendo a Stalin, denunciaron que España desobedecía las exigencias de la ONU, lo cual era verdad. Por lo tanto, pedía acciones más duras y llevar a cabo de una vez el bloqueo económico, que ya vimos que había fracasado gracias a Argentina, sobre todo, ¿no? España, el gobierno español contraatacó diciendo, primero, la ONU no tiene jurisdicción sobre España, la cual ni siquiera pertenece a ella, y no estaba obligada por sus decisiones. Eso es verdad también. Claro. Segundo, España no amenazaba en absoluto la paz, y en cambio sufría la agresión de la Unión Soviética y sus aliados y sometidos, mientras que sus amigos no la defendían. Y tercero, algún día los españoles reclamarán reparación pública de los daños sufridos por estas acusaciones falsas. Es decir, fue una réplica de ninguna manera sumisa. Ahí demostraron que además de que tenía carácter... Que no estaban dispuestos a ceder. Y además, por otra parte, pues Madrid desarrollaba una diplomacia muy activa que iba creando poco a poco en la misma ONU un ambiente más favorable a España, ¿no? Y la propuesta polaca, que incluso fue suavizada, pues quedó en naderías, quedó en nada. Fue la primera victoria, aún incompleta, pero primera victoria sobre el aislamiento. La primera victoria diplomática. Nos vamos a ir a publicidad, hacemos el último parón y encaramos los últimos 20 minutos del programa. Pues continuamos, nos faltan pues poco más de 15 minutos. Y estamos hablando de la derrota del aislamiento, don Pío. Hemos visto como la primera derrota fue gracias a la batalla diplomática, ¿no? La primera victoria diplomática. Sí, bueno, básicamente, ¿no? Decíamos, estamos en noviembre, a finales del 47, cuando se gana esta batalla contra los intentos de Polonia, que servía como digamos, hombre de paja de Stalin, ¿no? Y luego, al año siguiente, hay otro éxito que se trunca. Y es que gracias al lobby de Lequerica, en marzo del 48 la Cámara de Representantes de Washington aceptó por 159 votos contra 52 la propuesta de incluir a España en el Plan Marshall. Sin embargo, Truman la vetó, argumentando que en España no había libertad religiosa. Claro, los protestantes españoles, que eran menos de 7.000, disponían de tolerancia, pero sin culto público. Y claro, Truman, que era el hombre de Hiroshima y Nagasaki, pues se sentía moralmente superior al fascista Franco y le perjudicaba. Era también un masón muy activo y por lo tanto le irritaba mucho el antimasonismo franquista. Y por otra parte, en Madrid, la postura de Truman se entendió como un intento de volver a introducir en España a los hijos de la viuda. Por lo tanto, España tendría que reconstruirse apoyándose en sus propias fuerzas y no en ayudas exteriores, lo cual consiguió por otra parte. Bien. Y como hubo también alguna, en fin, como consolación parcial, pues la banca privada de USA recibió autorización para negociar préstamos a España. Y aquel año también hubo acuerdos comerciales con Inglaterra y Francia volvió a abrir la frontera que había cerrado en el 46. La frontera causaba graves problemas a España, claro, ya que una gran parte del comercio transcurría a través de los Pirineos, ¿no? Y esta es un poco la situación con que nos encontramos en el 48. Esa es.
Y entre ese año y 1950, la posición internacional española continuó mejorando. Pese a hubo contratiempos, ¿no? Por ejemplo, el enfriamiento de las relaciones con Argentina, porque Argentina exigía por su cereal compensaciones que España no estaba en condiciones de pagar. No podía pagar. Y lo exigía debido a que la economía peronista marchaba mal. O sea, la economía estaba empezando ya a notarse la demagogia, ¿no? El conflicto se agravó hasta cesar prácticamente las exportaciones de grano, mientras Perón lanzaba campañas de prensa antiespañolas y cambiaba el concepto de hispanidad por el de latinidad, reforzando sus lazos con Italia y hasta llegar a una práctica ruptura con Madrid. Lo que pasa es que para entonces la economía española mejoraba, mientras que la Argentina se deterioraba. Y el efecto en España pues pudo ser absorbido, porque además tenía ya relaciones con otros países, ¿no? Había conseguido vencer en gran medida el bloqueo, ¿no? Pero luego se podía dar una situación al revés, que España ayudara a Argentina, ¿no? Sí, se da también un caso curioso, y es que ante el agravamiento de la Guerra Fría en Europa por el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín, surgió la OTAN en 1949, a la que el franquismo nunca quiso pertenecer, ¿no? En la OTAN, los países europeos que habían ofrecido bastante colaboración y muy poca resistencia al nazismo, pues eran los que mostraban, a lo mejor por esa misma razón, una enconada aversión al régimen de Franco, ¿no? El régimen español. Pero los militares de USA comprendían si se llegaba a una ofensiva soviética por el centro de Europa, solo encontrarían dos barreras efectivas para organizar la contraofensiva, que eran los Pirineos y el Canal de la Mancha. Claro, es decir, España e Inglaterra. Y este decisivo valor geoestratégico aumentaba mucho más por la posición de España como cierre del Mediterráneo, ¿no? Por estas razones, a Washington le convenía una España amistosa y estable, y no hostil y despechada. Y de ahí que fuera debilitándose su antifranquismo. Aún así, persistía un antifranquismo bastante ciego, ¿no? En la mayoría de los políticos, como Truman. Sí. También lo hace en parte por temor a parecer como indulgentes con el fascismo, ¿no? Que era un tópico que la propaganda soviética explotaba muy a fondo. Eso es. Por ello, las conversaciones y las maniobras hispanas pues avanzaban con lentitud, pero avanzaban. Madrid iba consiguiendo en la ONU el apoyo de países hispanoamericanos y de países árabes. Sí, íbamos afianzando, ¿no? La política, digamos, de amistad con los países árabes nace de ahí, ¿no? Sí, luego hay el detalle de que España no reconoce al Estado de Israel, ¿no? Sí, efectivamente, ya hemos hablado de eso también. Sí, hemos comentado. Sí. Y por otra parte, cuando llegamos a 1950, Corea del Norte invade a Corea del Sur y comienza una sangrienta guerra que terminaría en tablas, y la realidad de las cosas fue imponiéndose a los más reacios, es decir, la importancia de España, lo que decía Franco, nos necesitan más que nosotros a ellos, pues se estaba cumpliendo. Y el 4 de noviembre del 50, la Asamblea General de la ONU se echaba atrás de sus decisiones de 4 años antes contra España. Los embajadores retornaban a Madrid y el régimen podía participar en los organismos técnicos de la ONU. Eso era un descalabro para quienes en 1946 habían creído poder derrocar a los vencedores de la Guerra Civil mediante presiones escalonadas. Y al poco tiempo España entraría en las agencias técnicas como la FAO, ACI, OMS, etc., ¿no? Y la posición hispana mejoró todavía en octubre del 51, después cuando las elecciones inglesas devolvieron a Churchill al poder, que lo había perdido en el 45. Qué curioso, ganó la guerra y perdió las elecciones. Sí. En mayo del año siguiente, los servicios españoles conocieron unas instrucciones, los servicios secretos, conocieron unas instrucciones del Foreign Office a su embajador en Madrid, John Balfour, recomendándole afabilidad hacia España, dada la poca confianza en el ejército francés y la inseguridad de Alemania. O sea, en el 49 se había fundado la República Federal Alemana, que era muy débil todavía, claro. Estaba cambiando ya la percepción hacia España, ¿no? Sí, el Foreign Office reconocía el doble error de haber hostigado a un país que había sido neutral en la guerra europea y de haber despreciado las advertencias de Franco en la carta de este gobierno al inglés en el 44, de la que ya hemos hablado. En fin, otra muestra de los avances españoles es que el 18 de noviembre del 52 España ingresaba en la UNESCO.
y eso indicó un nuevo clima porque solo 4 países votaron en contra: México, Uruguay, Birmania y Yugoslavia, y 44 a favor, con 10 abstenciones, entre ellas Israel. Es un éxito muy notable porque los comunistas, socialistas y los exiliados en general, que influía mucho en la UNESCO, por cierto, pues habían realizado grandes esfuerzos para impedir la admisión de España. Uno de los más despechados era el célebre músico Pablo Casals, o Pau Casals, o Pablo Casals, se llamaba generalmente. Anunció que no volvería a colaborar con la UNESCO. Pablo, o Pau, pues se había proclamado catalán y no español. Sí, por eso ahora y poco antes lo tienen los altares. Poco antes había ganado las elecciones en USA el general Eisenhower, que era un hombre con menos prejuicios ideológicos que Truman y muy dispuesto a asumir los imperativos estratégicos en la lucha global contra la Unión Soviética. Eisenhower fue vital, además, vino a España. Sí, poco después. Por ello, su victoria fue también una victoria para Madrid. Y de este modo las conversaciones que venían de atrás sobre concesiones de bases a USA en España y la contrapartida de préstamos en buenas condiciones, claro, pues recibieron un acelerón. Y al año siguiente pues culminaría la liquidación de la política de aislamiento como prólogo a la admisión en la ONU. 1953 fue el año de los acuerdos con USA sobre las bases. Y es curioso, claro, cuando se habla de que España tuvo la política de la autarquía, pero yo creo que la autarquía fue llevada porque no teníamos otra cosa, no había más remedio. Había 2 razones. Primero, la autarquía no era más, por una parte venía impuesta por la realidad. Si estás aislado, pues tienes que basarte en tus propias fuerzas, ¿no? Que es lo que se hizo, con éxito, por cierto. Pero por otra parte venía a partir del ejemplo de la Alemania nazi. La Alemania nazi había construido una economía autárquica que le había funcionado muy bien. En plena crisis, en plena depresión mundial, Alemania se había recuperado económicamente con una gran rapidez. Entonces eso daba la impresión de que ese ejemplo se puede imitar. Y no se podía imitar. No se podía imitar, pero realmente no había más remedio que trabajar de esa manera. Por otra parte, la autarquía no era más que una acentuación de la tradicional política económica española, la que llama Velarde la política castiza, la economía castiza. Sí, es decir, con mucho proteccionismo, con muy poco comercio exterior, demasiado mucho proteccionismo. Arancel para proteger el producto español y poco competitivo. Sí, esto estaba en el arancel Cambó, que bueno, fue hecho por que era un nacionalista catalán que luego pasó a regionalista cuando vio que la revolución se hacía peligrosa. Pues estableció este arancel siendo ministro y que ha durado, y él está muy orgulloso de ese arancel, pero un arancel que en realidad perjudicaba a todos. Perjudicaba a la industria catalana y vasca porque, como les daba un mercado completamente cautivo, pues no les producía incentivos para innovación, etcétera, ¿no? Y perjudicaba al resto de las regiones porque sus productos, o sea, tenían que comprar los productos industriales catalanes y vascos, que eran peores y mucho más caros que los ingleses o los franceses, tenían que comprar, y eso obstaculizaba y obstaculizaba la propia industrialización. De hecho, el arancel Cambó se abolió en 1960, creo, y en 1960 es cuando en muchas regiones de España se da un avance a la industrialización tremendo. El desarrollismo, sí. Pero claro, el arancel se hacía con la idea de proteger la industria nacional. Pero claro, cuando la protección es excesiva, de hecho, tanto en USA como Alemania, como otros países, se han desarrollado con un proteccionismo, pero el proteccionismo era excesivo en España. Y esto trajo consecuencias bastante malas. Ahora, claro, a los industriales catalanes, por ejemplo, les venía muy bien, porque bueno, el mercado lo tenían asegurado, y sacaran lo que sacaran, o sea, produjeran lo que produjeran. Por eso digo que al final fue deteriorándose el producto, ¿no? Era caro y no había competencia. Sí. Perdona, ¿cuánto falta? 7 minutos. Bien, pues vamos a... O 6 minutos. 6 minutos. Bien. Me dicen muy nada de control. Sí. Bueno, digamos que esto fue los acuerdos con USA fueron también renunciar a la tradición española de neutralidad, que es una tradición excelente, la mejor tradición de España,
pero era inevitable. Era inevitable, había que tomar una partida, ¿no? Sí, porque en una guerra de aquellas características la neutralidad no iba a ser respetada por nadie. Pero se fue Ávila no entrar en la OTAN, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se sacó más rendimiento con la relación con bilateral USA, que entrando en un organismo como la OTAN, ¿no? Sí. No, aparte de que en la OTAN había una oposición por parte precisamente de estos países que tanto habían colaborado con los nazis durante la guerra. Y da por eso tenían una especie de resquemor, ¿no? Que les sacamos los colores. Claro. Holanda, Francia y tal, ¿no? Mientras que USA era favorable. A que España entrara. Sí, pero claro, eso nos hubiera supeditado mucho más, y esa es la realidad. Hubiese limitado. El caso es que el 4 de diciembre de 1955, después de estos avatares que hemos resumido brevemente, basándonos en los mitos del franquismo, ¿no? Pues el 14 de diciembre del 55 España ingresaba en la ONU. Casi 16 años después de que Franco de acabara la guerra. Sí, 9 años después de que la ONU hubiera decretado el aislamiento de España, ¿no? Es decir, digamos que la ONU, las Naciones Unidas, claudicaban y hasta Moscú apoyó la admisión de España. Franco comentaba al día siguiente: no tengo demasiada fe en la labor de la ONU, pero de todas formas es un bien que las naciones se reúnan para discutir los asuntos en que discrepan. Ayer Rusia votó a España, ante la amenaza de que las naciones americanas y árabes no votasen la admisión de naciones que son satélites suyos. Claro. Al final, pero bueno, fue un gesto, ¿no? Sí. No, interesado, pero... Claro. Y a decir verdad, las Naciones Unidas no habían cumplido con mucha eficacia sus propósitos de asegurar la paz en el mundo. Esa es la verdad. La alianza soviético-democrática, que había permitido aplastar a la Alemania nazi, había derivado pronto a una rivalidad encarnizada y con peligro además de una nueva guerra mundial. Y si no llegó a tanto fue porque las armas nucleares aseguraban una destrucción mutua e incalculable, ¿no? No interesaba ninguna parte al final, ¿no? O sea, al llegar al enfrentamiento directo no, pero la Guerra Fría se desenvolvió en los planos ideológico, propagandístico, político, armamentista y económico, y generó guerras en muchos países, muchos conflictos mortíferos calientes, como África, Hispanoamérica, como los desplazamientos multitudinarios de población en la partición de la India, el nacimiento de Israel, las guerras civiles griega o china, la de independencia de Indonesia, la de Corea, otras menores en Kenia, Malasia, etcétera, ¿no? Es decir, que lejos de haberse acabado las guerras, hubo muchas guerras, ¿no? La descolonización en África también estuvo muy marcada por esa guerra fría, exactamente, ¿no? Un año antes de la entrada de España en la ONU, pues había terminado la guerra de Indochina con victoria comunista sobre Francia y comenzaba la de Argelia, que se iba a prolongar hasta 1962. Y con muertos que se contaban por cientos de miles, millones en China, ¿no? O sea, globalmente la pugna iba decantándose a favor del comunismo, que en solo 5 años después de 1945 se imponía sobre un tercio de la humanidad y presionaba en casi todas partes. Es que es curioso, ¿eh? Sí. Habían conseguido un tercio de la población total. Sí. Para el régimen, pues el triunfo de la entrada en la ONU pues coronaba años de... En fin, con esto llegamos al final. Y yo quiero leer, ya que solo apenas nos quedan tiempo. 2 minutos. Bien. Yo creo que ha quedado claro que España derrota al aislamiento. Se ha presentado casi todas la historiografía de izquierdas y progresista, vamos a llamarla así, presentan el aislamiento pues como una cosa que estaba bien. Lo que pasa es que no se llevó a cabo con bastante fuerza, con suficiente fuerza, porque España se aprovechó de la Guerra Fría. O sea, son versiones un poco infantiles. Y poco creíbles, además. Bueno, poco creíble si no tienes otra para contrastarla, claro. Los mitos del franquismo lo que trata es de contrastar eso. Y si ellos pueden decir algo en contra, que lo digan. Se puede debatir. Se puede debatir. Todo se puede debatir. Otra cosa es que deseen debatir. Sí. Bueno, pues vamos a terminar con un llamamiento. Dice, en varias ocasiones he citado las frases del filósofo Julián Marías, que no era precisamente franquista, por cierto, ¿no? Y que denunciaba la mentira sistemática o profesionalizada, como él decía, sobre la época de aquel régimen,
y denunciaba también las consecuencias políticas nefastas de estas falsificaciones. Pues bien, desde entonces la falsificación histórica no ha hecho más que crecer, gracias al apoyo de gobiernos de izquierda y de derecha, al empleo de enormes recursos y de subvenciones pagadas involuntariamente por todos nosotros, subvenciones públicas, ¿no? Estemos o no de acuerdo, ¿no? Pues bien, Cita con la Historia, como venimos repitiendo, es un programa de reivindicación de la verdad que no cuenta con otros medios que el apoyo económico y la difusión que le den sus oyentes. Llevamos meses insistiendo en ello y hemos conseguido ir tirando mes tras mes, gracias a la generosa aportación de muchos, pero necesitamos más pequeñas colaboraciones para tener mayor seguridad. Mi último libro, Los mitos del franquismo, va dirigido a cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Pues lo mismo ocurre con este programa. La cuenta para aportar a él es del BBVA, es ES09 0182 1364 33 020 154 3346. Esta es la cuenta que la pueden encontrar también en la Gaceta, etcétera. En la Gaceta, en citaconlahistoria.es, en nuestro canal de YouTube. Con el esfuerzo de todos, este pequeño David volverá a vencer al Goliat de la incesante mentira, como decía Gregorio Marañón. Pues no hay tiempo para más, Don Pío. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La semana que viene empezamos con el llamamiento para que todos nuestros oyentes colaboren con que este programa se mantenga y continuamos la próxima temporada. Muy bien. Don Pío, la próxima semana un poquito más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. No ha habido tiempo para más, siempre nos quedamos cortos, pero